en el último lustro. Muchos papás jóvenes han tenido la bella costumbre de que cuando un hijo nace o cuando un hijo viene en camino, ya desde esa época empiezan a grabar vídeos para que cuando sus hijos estén grandes o tengan cierta edad los puedan ver. Son papás que se graban con mucha alegría, hablándole al niño del futuro, al hombre del futuro, y entonces contándole un poquitico como la alegría y la esperanza y todo el sueño de lo que ha significado para ellos tenerlo, esperarlo y verlo crecer. Y muchas personas han tenido la fortuna, después con los años, cuando tienen 15, 18, 20 años, de ver eso que años atrás sus papás grabaron, cuando ellos apenas venían en el vientre o estaban en brazos de su madre. Y son cosas que producen mucha alegría, mucha nostalgia, que enternece muchísimo el corazón. La razón para hacer ese tipo de videos puede ser doble: compartir la alegría y la esperanza de una vida incipiente, o sencillamente cuando uno de los papás sabe que tiene una enfermedad terminal y que no podrá ver crecer a sus hijos, desde ya les quieren contar un poquitico quiénes han sido ellos y la alegría que tiene de poderlos concebir. Utilizando esa misma figura, yo quiero que nosotros pensemos en lo siguiente: Dios, antes de que nosotros naciéramos, antes de que usted naciera, antes de que fuera concebido, Dios grabó una especie de video para que nosotros ya de adultos lo pudiéramos ver, y para que Dios nos hablara desde antes de nuestro nacimiento o desde los días en que nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y con ese video Dios ha querido mostrarnos cuáles han sido sus expectativas y sus esperanzas frente a nosotros. De esas cosas como cuando uno dice: ¿qué pensaba mi papá de mí cuando yo estaba niño? ¿Qué pensaba mi papá de mí antes de que yo naciera, antes de que fuera concebido? Y me gustaría, antes de continuar, que ustedes pensaran un poquitico en lo mismo. Me refiero específicamente a los que esperaron con mucha alegría el nacimiento de sus hijos. ¿Ustedes qué pensaban de ellos? Si ustedes pudieran hablarle, si pudieran retroceder el tiempo, porque a lo mejor nunca alcanzaron a hacer un video de esos, pero si ustedes pudieran retroceder en el tiempo y quisieran hablarle al niño del adulto que hoy es, pero hacerme entender, ¿ustedes qué le dirían a ese niño del adulto de hoy? Es decir, supóngase que usted tiene un hijo de 25, 30 años y usted quisiera retroceder el tiempo para hablarle a ese niño, para que entienda desde aquella época que ha estado usted esperando de él, ¿usted qué le diría? Ese es el ejercicio que quiero que haga para que pueda entender el texto de la palabra de Dios hoy en la primera lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Porque si ustedes leen ese texto nuevamente, y les pido el favor que lo vuelvan a hacer en casa, ustedes van a descubrir que allí está el video de Dios hablándonos a nosotros antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre y contándonos cuál era la expectativa, el sueño, el deseo que Él ha tenido para el adulto de lo que nosotros hoy somos. Dios hablándonos antes de nuestro nacimiento y diciéndonos: esto es lo que quiero para ti, esto es lo que espero de ti, esto es lo que te doy. Y empiezo a rodar el video. Habla Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia. Por Él, por su sangre,
tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está el video de la esperanza y del sueño de Dios, diciéndonos a través de la boca de Pablo, Dios que nos ha elegido en la persona de Cristo y que nos ha bendecido con toda clase de bienes, y nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera mundo, antes de que el universo fuera universo, antes que el universo fuera creado, Dios ya nos había elegido y había pensado en nosotros. Dios, antes de amar las cosas creadas, amó a la persona, amó al ser humano. Y de hecho, la razón de ser de la creación del universo, la razón de ser de la creación del planeta, fue el ser humano. Dios primero creó el espacio donde nosotros íbamos a vivir y después nos puso en medio de ello. Pero no eligió primero el mundo, no amó primero el planeta, no amó primero el universo. Amó al ser humano, que Él es el que le da sentido y razón al universo y al planeta. Eso se llama elección para la eternidad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que nos ha destinado, según su beneplácito, a ser sus hijos. Y dice, para que seamos santos e irreprochables ante Él. Santos e irreprochables. Santos sin reproche. Y uno se pregunta, ¿cómo puede habernos Dios elegido para que seamos santos sin reproche si nosotros somos reprochables, si nosotros somos reprobables? Porque es que especifica Dios mismo en qué consiste la irreprochabilidad. Dice, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y creo que esto es muy interesante poderlo siempre escuchar, recordarlo. Porque nosotros sí somos seres reprochables. Tenemos defectos, equivocaciones, metidas de pata. Pero hay una cosa en la que Dios, una sola cosa en la que Dios quiere que nosotros seamos irreprochables. Y es en nuestra capacidad para amar. Como quien dice, usted tiene derecho a equivocarse en lo que sea. Usted puede un día sumar que 2 más 2 es 5. Eso no es problema. Usted un día puede tomar una decisión y equivocarse. Lo hizo rectamente, se equivocó. No es problema. No es problema que usted un día se equivoque diciendo algo. No es problema que usted un día tome una decisión equivocada. Eso no es problema. Tenemos derecho a equivocarnos en lo que sea. Pero en lo que sí tenemos que ser irreprochables es en que seamos intachables en nuestra forma de amar. Porque ahí en eso consiste justamente nuestra verdadera semejanza con Dios. Miren, yo quiero, para poder profundizar un poquito en esto, que miremos la experiencia con nuestros hijos. ¿Cuáles son los hijos que nosotros descubrimos que tienen un corazón semejante al de Dios? No los hijos que son inteligentes, no los hijos que han ganado becas, no los hijos que académicamente son promovidos, no los hijos que han hecho un emprendimiento y se han llenado de dinero, sino aquellos hijos que son profundamente amorosos y que usted dice, este hijo mío, esta hija mía, tiene un corazón noble y tiene un amor profundo por Dios y por su familia. Lo que uno más valora de sus hijos no es que sean académicamente perfectos y que tengan logros escolares. Lo que uno más valora de sus hijos es que tengan una gran capacidad para amar.
Y eso es lo que Dios valora de nosotros. Porque Dios no espera que seamos irreprochables en la academia o que seamos irreprochables en la ciencia o que seamos irreprochables en todas las cosas que emprendemos. No. Dios dice, equivócate, aprende, crece, levántate. Pero sí hay algo que quiero que nunca tengas reproche, y es en tu capacidad para amarme y para amar a los tuyos. Por eso, con el ejemplo que yo les ponía al principio, me ponía a pensar en esos papás que cuando están haciendo ese video para sus hijos del futuro, para ya cuando tengan 18 o 20 años y que sus hijos apenas son bebés de brazos, hablándole a esos hijos y diciéndole más o menos esto: hijo, siempre te hemos esperado y te hemos amado con todo el alma. No esperamos de ti grandes logros económicos, ni que seas un potentado económico, ni que seas un gran gerente. Esperamos de ti que seas un hombre de Dios y que ames profundamente a tus padres y a aquella esposa o aquel esposo que tú un día elijas para que aprendas con él a amar a tus hijos. Yo creo que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos del futuro con ese rango de expectativa, no estamos poniendo sobre ellos cargas insoportables, porque a veces uno puede hacerle creer a los hijos que lo que uno está esperando de ellos son simplemente logros universitarios y que nos traigan las mejores notas. A veces ponemos sobre los hijos cargas de ese estilo. Es que tienes que traerme las mejores notas, es que tienen que becarte, es que tienen que darte el honoris causa, es que tienen que darte el summa cum laude, tú tienes que graduarte con los altos honores y estándares que da la universidad para que nos hagas sentir orgullosos de ti. No, yo pienso que esas expectativas terminan convirtiéndose en cargas insoportables para los hijos cuando académicamente no es eso lo que ellos pueden dar. En cambio, cuando usted dice de sus hijos, lo único que yo espero de ti es que seas irreprochable en el amor, que tu amor por nosotros no tenga reproche, que el amor por tu pareja no tenga reproche, que nunca hagas sufrir a un varón, que nunca hagas sufrir a una mujer, que cuando elijas a alguien le elijas para siempre, que nunca haya engaño en tu corazón, en tus labios para con la persona con la que compartes tu vida, para que seas irreprochable en el amor para con tus hijos, para que nunca tengan que decir tus hijos, nuestro papá nos abandonó o nuestra mamá se fue con otro hombre. En eso es lo único que yo quiero, que tú seas irreprochable. Si no eres el primero en el colegio, no me importa. Si no eres el que saca mejores notas en la universidad, no me importa. Solo quiero que seas santo e irreprochable en el amor, que es lo que Dios espera de nosotros, que es el video que Dios ha grabado antes de la creación del mundo, antes de que nosotros fuéramos creados, para dejarnos como su legado espiritual. Él nos ha destinado por medio de Cristo a ser sus hijos, para alabanza de su gloria, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Porque en Cristo, por su sangre, hemos sido redimidos de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya conoce pues usted cuáles son las expectativas de Dios para con usted. Ya sabe qué es lo que Dios quiere para usted. No me venga después que es que yo no conozco la voluntad de Dios, porque sí la conoce. Una sola cosa le pide: santidad e irreprochabilidad en el amor, no en otra cosa. Equivóquese, meta las patas, metiendo las patas aprendemos.
Equivocándonos, aprendemos cómo se hacen las cosas. Cayendo, nos aprendemos a levantar. Pero que nunca nadie tenga que decir, tu amor tiene reproche. Dijiste que me amabas y no era cierto. Que cuando usted ame a su esposa, la ame no solamente con las palabras, sino con su conducta. Que cuando ame a sus hijos, lo ame no solamente con los objetos que le regala, sino con su conducta. Y que cuando su cónyuge muera pueda decir, tuve un esposo, tuve una mujer que me amó sin reproches. Tuve unos papás que me amaron sin reproche. Nada tan doloroso como despedir a alguien de quien uno puede llegar a decir, en su amor hubo reproche. O cuando uno siente que fue un amor que, cuando lo llaman amor, que terminó lastimándonos el corazón. Ya saben en qué es lo único que uno tiene que ser perfecto. En todo lo demás somos imperfectos. Pero tenemos que ser, como dice Jesús en el Evangelio, misericordiosos como Dios es misericordioso. Y que el amor nuestro tiene que ser cada día lo más semejante posible al amor de Dios. Usted no tiene que ser inteligente como Dios, no tiene que ser sabio como Dios, no tiene que ser inequívoco como Dios, no puede salirle las cosas bien como le salen a Dios, no tiene que saberlo todo como lo sabe Dios, no tiene que adivinar todo, nada. Dios le dice, una sola cosa quiero que tú seas idéntico a mí, idéntico a Él. Por eso Jesús lo va a decir con esta frase, ámense como yo los he amado. Y ahí no puede haber reproche. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.